Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. A solo 3 días de la consulta popular del 16 de noviembre, el país llega con más ruido que claridad. En medio de feriados, conciertos, fútbol y una ciudadanía distraída, la conversación política parece haberse diluido entre la desinformación y el cansancio. Mientras el sí apuesta por mensajes de seguridad, eficiencia, anticorrupción, el no agita la bandera de la soberanía, la democracia y la desconfianza. En el terreno de emociones cruzadas, las redes sociales han sido el campo de batalla más visible. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Vamos a conversar con José Manuel Urquijo, él es consultor y estratega político. Qué gusto, José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes y con toda la audiencia de FM Mundo. Buenas tardes. Buenas tardes. A estos pocos días que nos quedan para la consulta, ¿cómo describiría usted el ambiente político y social en el país? Bueno, creo que un poco partiendo más bien del informe que acabamos de elaborar y publicar en las redes sociales de nuestra agencia, quisiera pues compartir algunos hallazgos que hemos tenido. Y bien decías tú al principio de este segmento, decías que justo ha estado marcada esta campaña, esta contienda, por esos factores, ¿no? Por días feriados, ha estado por conciertos, por partidos de fútbol y una campaña además muy pequeña, muy corta en términos de días. A ver si realmente sacamos los días feriados y los días en los que la gente estuvo con la mente, con las emociones puestas en el entretenimiento. Estamos hablando que apenas tuvimos 7, 8 días de campaña realmente y bueno, ya mañana empieza el silencio electoral. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este análisis que hicimos de Monitor Digital? Pues bueno, encontramos que en esos espacios donde normalmente se discuten asuntos políticos, la conversación fue epidérmica, es decir, muy pequeña y muy por encimita. No se ha profundizado en los temas de fondo y además predomina la desinformación respecto a las preguntas de la consulta e incluso a pocos días de las elecciones, pues ya la sensación general es que la ciudadanía sabe que tiene que ir a votar, pero no necesariamente tiene claridad sobre exactamente qué es lo que se va a decidir en las urnas. Me llamó mucho la... podemos ir desglosando lo que definen ustedes dentro de este monitoreo que hicieron. ¿Estamos primero ante una ciudadanía entonces desinformada o ante un electorado que desconfía de toda la narrativa política en sí? Yo creo que es un poco las dos cosas, porque si tienes desconfianza en términos de la narrativa política, en términos de lo que está ocurriendo en el país, pues evidentemente también vas a tener cierta resistencia a informarte. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos encontrado son pues prácticamente dos grandes relatos, ¿no? Lo mencionabas muy bien al principio, me gustó mucho como lo dijiste, mientras el sí apuesta por esta bandera de algunos cambios, el no apuesta por generar desconfianza en la ciudadanía para que la gente no vaya a votar o vote por el no. Pero ¿qué es lo que encontramos más allá de estas dos grandes categorías? Por ejemplo, la campaña del no se ha mostrado bastante contradictoria, bastante difusa. Por ejemplo, hay candidatas o candidatos o ex candidatos más bien presidenciales que dicen vota todo no, pero al mismo tiempo dicen si hay una elección constituyente yo sí voy a participar. Sí, ahora justamente vamos hablando de esas dos versiones, ¿no? Hablabas de la estrategia por el no, que también ha apostado a la narrativa de emociones como no vamos a entregar Galápagos o vamos a perder soberanía. ¿Son estos discursos con impacto real o solo es eco dentro de burbujas ideológicas? Bueno, yo creo que puede ser de inicio un eco dentro de burbujas ideológicas que ha tratado de salir de esas burbujas, pero no ha tenido el suficiente, digamos, por decirlo de alguna manera, no ha tenido el suficiente impacto. Sobre todo porque también el presidente de la República, si bien en algún momento mencionó lo de Galápagos, al día siguiente o a los 2 días el presidente dijo va para atrás, Galápagos no se va a tocar. Entonces, pero la oposición también retomó esa declaración y de manera también
también pues un poco hasta malintencionada, omiten la aclaración del presidente y solamente se van por ese miedo que quieren ponerle a la gente sobre el tema de Galápagos, y es la forma en la que ellos quieren que la gente vote el no, por ejemplo, pues en esa pregunta en particular de las bases extranjeras. Ahora, en la narrativa por el sí, en la campaña, se ha centrado mucho en los mensajes como el combate al narcotráfico, reducir la burocracia y dejar de financiar la corrupción. Esos han sido más o menos los mensajes identificados. ¿Qué tan bien construida está esta estrategia desde el punto de vista del relato político? Mira, desde el punto de vista del relato político y del sí, yo lo mencionaba esta mañana también en una entrevista, me parece que el presidente lo que ha buscado es darle credibilidad a esa narrativa que está él intentando implementar ante la ciudadanía. ¿Y cómo lo hace? Justamente, por ejemplo, con la visita de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo hace también con el tema, por ejemplo, de la cárcel del Encuentro, con el traslado de algunos prisioneros hacia esa cárcel, algunos de muy alto nivel, y eso de alguna manera le da credibilidad al discurso de lucha contra las bandas delincuenciales y de lucha contra la inseguridad. Esta campaña va a depender muchísimo de la credibilidad que tiene el presidente de la República hacia sus electores, hacia el público en general. Y me parece que este tipo de acciones que se han venido dando esta última semana, pues justamente tienen el objetivo de que la gente valore al presidente de la República desde las acciones que ha implementado y recordarle también, pues, qué es lo que ha hecho para que la gente confíe en él. Por eso lo que mencionabas al principio, de que se está llevando a cabo también esta campaña desde el no, tratando de generar desconfianza en el presidente de la República, pues es este choque o estas tensiones que hay entre estas dos visiones o entre estas dos narrativas dominantes. Ahora, los estudios también veía que indican que muchos de los ciudadanos plantean votar distinto en cada pregunta. ¿Esto refleja un votante más crítico o un votante que está realmente confundido? Yo creo que sí reflejan un votante más crítico. Yo considero y creo fielmente que si bien venimos de los 5 días feriados, de los 3 o 4 días del concierto de Shakira y los partidos de fútbol, siempre, y es algo que ocurre en todas, al menos en todas las democracias y en todos los países donde yo he trabajado, los últimos 2-3 días de la campaña, ya en el silencio electoral, previos al día de la elección, el número de búsquedas, el aumento de búsquedas se da de manera exponencial justamente esos 2-3 días antes de la elección, incluso el mismo día, cuando nosotros revisamos con nuestras herramientas cómo los motores de búsqueda están o los ciudadanos están buscando información sobre lo que se va a consultar o la elección que vamos a tener, generalmente encontramos también un patrón entre las búsquedas de determinado candidato dentro de la plataforma Google, por ejemplo, que es donde sí se puede obtener los números, y generalmente ha habido, por ejemplo, coincidencia entre el ganador de una elección y las búsquedas que tiene pues ese candidato. Ah, qué interesante. Ahora, hablando justamente sobre estos acontecimientos que se dan durante el periodo previo a la consulta, en estos días también han ocurrido algunos hechos con fuerte carga mediática. Uno de ellos es la reaparición de Diana Salazar, por ejemplo. El traslado de Jorge Glass también llamó mucho la atención, sobre todo en las redes sociales. La apertura de la cárcel del Encuentro es otro tema que también movió un poco la comunicación, digamos, en el país. ¿Podrían influir estos hechos en el clima emocional del voto? De hecho, creo que sí están influyendo y me parece que no son hechos aislados. Creo que todo lo que ocurre en torno a una campaña político-electoral realmente tiene la intención justamente pues de que la gente, de poder persuadir a la gente. Y en este caso, la aparición mediática del exfiscal Diana Salazar, primero con una opinión sobre la consulta, con una opinión sobre una posible constituyente, y posteriormente aparecer como pues titular o como encabezando una de las listas para la posible constituyente, pues evidentemente sí mueve el eje del debate. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque bueno, en informes anteriores hemos platicado, de hecho creo que contigo también lo hemos platicado, sobre la polarización afectiva que existe en el país. Y por ejemplo, específicamente en Pichincha suele ser mucho más alta, y cuando ya vamos a esta polarización suele beneficiar también al oficialismo. Entonces, en esa lógica, este tipo de hechos como la aparición del ex
fiscal como el nombramiento de ella ya como una posible candidata de esta constituyente, sí puede formar parte de una estrategia orientada a reactivar ese clima emocional favorable, y que además no solo es reactivar el clima emocional, sino que además puede servir como un catalizador para movilizar a los votantes que de alguna manera ven en Diana Salazar un perfil fuerte, con credibilidad, alguien que realmente podría garantizar que la nueva constitución pues sea o tenga ciertos valores que estas personas que creen en ella, pueden creer o pueden pensar que ella va a encabezar o va a enarbolar esos postulados de ser ella postulada pues también a esta asamblea constituyente. Ahora, hablemos un poco de lo que se ha dado en las redes, ¿no? El sí, entiendo que muestra mayor inversión y coherencia, mientras que el no se percibe un poco más disperso, digamos. ¿Qué lecciones deja esta asimetría en el manejo de la comunicación digital? Yo creo que de alguna manera pues los dos bandos estuvieron esperando el momento para hacer estas inversiones, ¿no? Me parece que no hay en general un clima electoral en el país. Me parece que la gente está metida en otra cosa. Creo que también el corto periodo, yo no recuerdo una campaña tan corta, en una campaña nacional de las dimensiones que tiene esta campaña y sobre todo con el impacto que va a tener. Estamos hablando de que se piensa refundar el Estado prácticamente, o sea, todas las preguntas que están en esta consulta son preguntas que van a transformar el Estado como lo conocemos en su actualidad. Entonces, desde la parte de las bases extranjeras militares que pueden ayudar a combatir la inseguridad, pero también desde las dos preguntas que implican la reducción de asambleístas, del número de asambleístas y la reducción o la desaparición más bien de los fondos públicos para los partidos, pues evidentemente también va a cambiar el sistema como lo conocemos de llegar a ganar esas preguntas. Y lo mismo la última pregunta de la Asamblea Constituyente, creo que esa es una pregunta que de ganar también evidentemente van a tener un país y una conformación del Estado totalmente distinta a la que hoy tienen. Me parece que es una gran oportunidad para los electores, pues analizar cada una de estas preguntas y revisar cada una de los argumentos que les dan tanto los del sí como los del no para tomar esa decisión, porque al final lo que ustedes se van a jugar este domingo en el Ecuador es el futuro del país como lo conocen. El futuro del país, si están contentos con el país que hoy tienen, van a votar de alguna manera, y si quieren cambios y transformaciones totalmente distintas a lo que hoy tienen, pues también van a poder emitir su voto en ese sentido. Ahora, para terminar, ¿qué tanto influye realmente las redes sociales en la decisión del voto? ¿Son un reflejo del sentir ciudadano o solo amplifican discursos segmentados? Yo creo que un poco las dos cosas. Primero, hay dos bandos, siempre va a haber dos bandos, y en cada uno de los bandos hay personas que gritan muy fuerte. Y esas personas que gritan muy fuerte tienden a tener cierta influencia en ciertos grupos. Lo que nosotros hacemos con este análisis, pues básicamente es sacar esos gritos y dejar la conversación más pura de la gente que no está gritando en redes sociales, es decir, los que no están hiper radicalizados o polarizados. Y así es como podemos obtener un análisis mucho más real de lo que está ocurriendo. Cuando nosotros estamos haciendo esta actividad con esta metodología que te menciono, pues realmente obtenemos la opinión pública o las opiniones dentro de los comentarios de las personas mucho más real, y lo que hoy estamos encontrando es que no necesariamente todas las preguntas van a tener ni la misma cantidad de votantes del sí ni la misma cantidad de votantes del no. Hay preguntas que tienen mayor aceptación y otras preguntas que generan un poco más de resistencia, pero en términos generales pareciera que la gente sí quiere de alguna manera pues cambios radicales. Y ya yo cerraría con una reflexión que me parece interesante por el contexto que hoy vive el Ecuador. Creo que cuando hay una sociedad que lleva tiempo con expectativas frustradas, con instituciones que no le responden, con conflictos que no se resuelven, con una violencia que está creciendo, se empieza a generar una especie de licencia social para el cambio, y no basta ya con mejorar un poco las cosas. Lo que la gente busca cuando tienen este tipo de contextos, es un cambio radical.
Exacto, cuando tiene este tipo de contextos como el que nosotros observamos aquí en Ecuador, justo lo que buscan es un cambio radical, es que se modifique el sistema, que haya nuevas reglas, que haya nuevos actores, que haya nueva institucionalidad. Y en ese escenario, las propuestas que dicen, por ejemplo, vamos a cambiarlo todo, vamos por una nueva constituyente, una nueva constitución, me parece que pueden tener una ventaja si el elector siente que el status quo le ha fallado. Y yo creo que en este país sí siente el elector que el status quo le ha fallado. Por eso también me parece que el presidente trata de presentarse desde algo diferente, desde algo nuevo y no como parte de un sistema. Entonces creo que eso representa muy bien la consulta. No solo es corregir, sino que es además reescribir la historia, que es refundarlo. Y ahí el Ejecutivo tiene una apuesta interesante porque ellos buscan ubicarse justamente como el catalizador de ese cambio que en teoría ellos están buscando. José, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todo el auditorio de Notimundo. Una buena tarde. Estuvo con nosotros José Manuel Urquijo, consultor y estratega político. Notimundo.